Hola a todos y bienvenidos a Rejmaan Crítica, tu espacio para analizar películas, series y todo lo relacionado con el cine de una manera clara y directa. Hoy vamos a hablar de una película que se ha convertido en un clásico del cine de fantasía oscura y superhéroes, Hellboy, estrenada en 2004 y dirigida por Guillermo del Toro. Esta película nos presenta una historia diferente dentro del género, donde el protagonista no es el típico héroe perfecto, sino una criatura nacida del infierno que ha sido criada por humanos y trabaja para proteger a la humanidad de amenazas sobrenaturales. A lo largo de este video vamos a ver qué hace especial a Hellboy, desde su historia y sus personajes hasta su estilo visual, sus efectos especiales y, por supuesto, su mensaje principal. También voy a compartir mi opinión sobre si esta película realmente vale la pena verla hoy en día o si ha quedado como una obra del pasado. Analizaremos el papel de Hellboy como personaje, su conflicto interno entre su destino demoníaco y su lado humano, la importancia de sus compañeros en el equipo y cómo el villano principal intenta manipular su identidad para cumplir una profecía apocalíptica. Además, veremos qué tan bien funciona la dirección de Guillermo del Toro y si la película logra equilibrar la acción con la emoción. Así que, si te gustan las películas de fantasía oscura, los superhéroes diferentes y las historias con un toque más profundo, quédate hasta el final de este análisis. Dicho esto, comenzamos con la reseña de Hellboy en Rejmaan Crítica. La película Hellboy, 2004, dirigida por Guillermo del Toro, es una adaptación del cómic creado por Mike Mignola. La historia combina elementos de acción, fantasía oscura y terror sobrenatural, ambientándose en un mundo donde lo oculto, lo paranormal y lo humano coexisten en tensión constante. El relato se centra en un personaje principal muy particular, Hellboy, un demonio invocado desde el infierno cuando aún era un bebé, pero criado por humanos para convertirse en un defensor de la humanidad. A lo largo del filme, se exploran temas como la identidad, el destino, la libre voluntad y la lucha entre el bien y el mal, no solo en el mundo exterior, sino también dentro del propio protagonista. La historia comienza durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis, desesperados por cambiar el rumbo del conflicto, recurren a la magia negra y a la ciencia oculta. En colaboración con el místico ruso Grigori Rasputin, logran abrir un portal dimensional en una isla remota de Escocia. Su objetivo es invocar fuerzas sobrenaturales que les permitan ganar la guerra. Sin embargo, el ritual es interrumpido por las fuerzas aliadas, quienes descubren la operación secreta y envían un equipo para detenerla. A pesar de sus esfuerzos, el experimento ya ha tenido consecuencias irreversibles. Una criatura demoníaca ha sido invocada desde otra dimensión. Este ser, que posteriormente será conocido como Hellboy, aparece como un bebé con apariencia infernal, piel roja, cuernos y una cola. Aunque su naturaleza es claramente demoníaca, el profesor Trevor Bruttenholm, un científico especializado en lo paranormal que participa en la misión aliada, decide rescatarlo en lugar de destruirlo. Bruttenholm comprende que la criatura no es inherentemente malvada, sino que puede ser guiada. Este acto de compasión marca el inicio de una relación fundamental entre ambos personajes y establece el tono moral de la historia. La naturaleza no define completamente el destino de un ser. Años después, Hellboy es criado en secreto dentro de una organización gubernamental estadounidense llamada la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal, BPRD. Bajo la tutela del profesor Bruttenholm, Hellboy crece como un ser de apariencia demoníaca pero con una personalidad sorprendentemente humana. Le gusta el humor, los cigarros, la comida basura y la cultura pop, y trabaja como agente especializado en fenómenos sobrenaturales. Aunque intenta integrarse en la sociedad humana, su apariencia lo obliga a vivir oculto, lejos del conocimiento público. Junto a él trabajan otros agentes con habilidades especiales, como Abe Sapien, un humanoide acuático con capacidades psíquicas, y Liz Sherman, una joven con el poder incontrolable de generar fuego.
Liz ha tenido una relación complicada con sus poderes, ya que en el pasado perdió el control de ellos y causó una tragedia. Hellboy, por su parte, mantiene una relación cercana con Liz, aunque ambos luchan con sus propios conflictos internos. La dinámica del equipo refleja una constante tensión entre la aceptación de uno mismo y el miedo a lo que se es. La trama principal se desencadena cuando una antigua amenaza regresa a la vida. Grigori Rasputin, quien en apariencia había muerto décadas atrás, ha sido revivido gracias a fuerzas oscuras. Rasputin busca completar el ritual que comenzó durante la guerra, con el objetivo de abrir completamente un portal hacia otra dimensión. Su intención es liberar fuerzas antiguas conocidas como los Ogdru Jahad, entidades cósmicas destructivas que traerían el fin del mundo. Para ello, Rasputin necesita a Hellboy, quien fue concebido como una pieza clave en ese ritual apocalíptico. Mientras tanto, el profesor Brutenholm es asesinado por una criatura sobrenatural enviada por Rasputin. Este evento marca un punto de inflexión emocional para Hellboy, quien por primera vez se enfrenta a una pérdida personal profunda. A partir de este momento, su conflicto interno se intensifica. Aunque ha sido criado como humano, descubre que su origen está vinculado directamente con las fuerzas que ahora amenazan a la humanidad. Empieza a cuestionarse si realmente puede escapar de su destino infernal. Hellboy, junto con Abe y Liz, investiga una serie de eventos paranormales que los conducen a descubrir el regreso de Rasputin y su plan. Durante la investigación, enfrentan criaturas demoníacas, soldados poseídos y entidades de otras dimensiones. Cada enfrentamiento revela más detalles sobre la conspiración y sobre el papel que Hellboy juega en ella. Rasputin, consciente de la existencia de Hellboy, intenta manipularlo psicológicamente, haciéndole creer que su naturaleza demoníaca lo condena inevitablemente a destruir el mundo. En el clímax de la película, Hellboy es tentado a abandonar su humanidad y convertirse en el instrumento del apocalipsis. Rasputin revela que Hellboy fue diseñado específicamente para ser el catalizador del fin del mundo, y que su resistencia solo retrasa lo inevitable. Sin embargo, Hellboy rechaza esta idea, reafirmando su identidad como protector de la humanidad. Con la ayuda de Liz, quien finalmente aprende a controlar su poder de fuego sin destruir todo a su alrededor, logra debilitar las fuerzas que alimentan el ritual. La batalla final culmina con la destrucción de Rasputin y el cierre del portal dimensional. Sin embargo, el conflicto no se resuelve completamente de manera triunfal, ya que queda claro que las fuerzas sobrenaturales del universo siguen existiendo y que Hellboy continuará enfrentándose a ellas. A pesar de haber salvado al mundo, el protagonista sigue siendo un ser dividido entre dos naturalezas, sin pertenecer completamente a ninguno de los dos mundos. Al final de la película, Hellboy acepta de manera más madura su identidad, no como un demonio destinado a la destrucción, sino como un individuo con la capacidad de elegir su propio camino. La relación con Liz se fortalece y el equipo de la BPR permanece unido, preparado para futuras amenazas. La historia concluye con un tono ambiguo, sugiriendo que la lucha entre el destino y el libre albedrío es continua, y que Hellboy seguirá siendo una figura clave en ese conflicto eterno. En conjunto, Hellboy 2004 no solo es una película de acción sobrenatural, sino también una reflexión sobre la identidad y la naturaleza del bien y el mal. A través de su protagonista, se plantea la idea de que el origen no determina el destino, y que incluso un ser creado para la destrucción puede elegir proteger la vida. La mezcla de mitología, horror y emoción humana hace que la historia tenga una profundidad que va más allá de su apariencia de entretenimiento fantástico, convirtiéndola en una narrativa sobre la lucha. La película Hellboy 2004, dirigida por Guillermo del Toro, cuenta con un reparto cuidadosamente seleccionado que da vida a personajes complejos del universo creado por Mike Mignola. Cada actor no solo interpreta un papel,
sino que también aporta una dimensión emocional y física esencial para el tono oscuro, fantástico y humano de la historia. El trabajo del elenco es fundamental para equilibrar la estética de terror sobrenatural con momentos de humor, vulnerabilidad y acción. A continuación, se explica en detalle el reparto principal y la función de cada intérprete dentro de la película, así como su contribución narrativa y artística. El protagonista absoluto es interpretado por Ron Perlman, quien da vida a Hellboy. Su actuación es una de las piezas centrales del éxito del filme, ya que logra humanizar a una criatura demoníaca sin perder su naturaleza imponente. Perlman utiliza una combinación de lenguaje corporal, expresiones faciales bajo el maquillaje prostético y una voz grave pero carismática para construir un personaje que es a la vez intimidante y entrañable. Hellboy no es simplemente un monstruo, es un agente que trabaja para una organización secreta y que, a pesar de su origen infernal, tiene hábitos muy humanos como fumar, bromear y discutir con sus compañeros. Perlman consigue transmitir el conflicto interno del personaje entre su destino apocalíptico y su deseo de pertenecer al mundo humano. El personaje de Liz Sherman es interpretado por Selma Blair, quien aporta una interpretación emocionalmente intensa y contenida. Liz es una mujer con la capacidad de generar fuego de manera incontrolable, lo que la convierte en alguien temido y vulnerable al mismo tiempo. Blair construye a Liz como una persona marcada por el trauma, la culpa y el miedo a sí misma. Su actuación se centra en la fragilidad emocional del personaje, mostrando cómo el poder sobrenatural puede convertirse en una carga psicológica. La relación entre Liz y Hellboy es uno de los ejes emocionales de la película, y Blair logra transmitir una mezcla de distancia emocional y conexión profunda con el protagonista, especialmente en los momentos donde ambos enfrentan su identidad y su destino. El personaje de Abe Sapien es interpretado físicamente por Doug Jones, aunque su voz es proporcionada por otro actor. Jones, conocido por su habilidad para interpretar criaturas no humanas mediante el movimiento corporal, ofrece una actuación completamente física que da vida a un ser acuático inteligente y sensible. Abe es un personaje tranquilo, analítico y empático, que contrasta con la impulsividad de Hellboy. La interpretación de Jones es esencial porque el personaje está completamente cubierto por prótesis y maquillaje, lo que significa que toda la emoción debe transmitirse a través del movimiento, la postura y los gestos sutiles. Abe funciona como la conciencia reflexiva del equipo, y su presencia aporta equilibrio intelectual y emocional a la dinámica del grupo. El profesor Trevor Bruttenholm, figura paterna de Hellboy, es interpretado por John Hurt. Hurt ofrece una actuación profundamente cálida y humanista, representando al científico que decide criar a una criatura demoníaca como si fuera su propio hijo. Su personaje es el símbolo de la compasión y la educación moral dentro de la historia. Bruttenholm no ve a Hellboy como un arma ni como un monstruo, sino como un ser capaz de elegir su propio camino. La interpretación de Hurt es serena, reflexiva y emocionalmente resonante, especialmente en sus escenas con Hellboy, donde establece la base del conflicto central de la película: naturaleza versus crianza. Su muerte en la historia también sirve como punto de inflexión emocional para el protagonista. El antagonista principal, Grigory Rasputin, es interpretado por Karel Roden. Roden ofrece una interpretación oscura, inquietante y casi sobrenatural del personaje histórico reinterpretado dentro del universo fantástico de la película. Su Rasputin no es solo un humano con conocimientos ocultistas, sino un intermediario de fuerzas cósmicas destructivas. La actuación de Roden se caracteriza por una frialdad extrema, una presencia silenciosa y una sensación constante de amenaza. Su interpretación no busca carisma, sino inquietud, representando la idea de que el verdadero peligro proviene de la obsesión con el poder
y la manipulación de fuerzas que el ser humano no puede controlar. Rasputin es el motor de la trama, ya que su objetivo es abrir un portal hacia entidades destructivas y cumplir un destino apocalíptico. El agente John Myers, un personaje más humano dentro del entorno sobrenatural de la historia, es interpretado por Rupert Evans. Myers funciona como un punto de entrada para el espectador dentro del mundo del BPRD. Su interpretación es más sobria y realista en comparación con los personajes sobrenaturales, lo que permite equilibrar la narrativa. Evans representa al agente joven, disciplinado y moralmente estable que debe adaptarse a un entorno lleno de criaturas, magia y fenómenos inexplicables. Su presencia también introduce un elemento de tensión emocional dentro del triángulo con Hellboy y Liz, aunque su papel principal es servir como observador y mediador dentro del equipo. El director del BPRD, Tom Manning, es interpretado por Jeffrey Tambor. Tambor aporta un tono administrativo, pragmático y en ocasiones cómicamente rígido al personaje. Manning representa la burocracia gubernamental dentro de una organización dedicada a lo paranormal, lo que genera un contraste interesante entre lo institucional y lo sobrenatural. Su interpretación muestra a un hombre que intenta mantener el control de situaciones que claramente lo superan, lo que añade un elemento de humor y frustración constante. Aunque a veces parece distante o excesivamente rígido, su papel es importante para mostrar cómo el gobierno intenta gestionar lo inexplicable mediante estructuras humanas. Además del elenco principal, la película cuenta con una serie de interpretaciones secundarias que enriquecen el mundo narrativo. Los soldados, científicos y criaturas que aparecen a lo largo de la historia contribuyen a construir una atmósfera de constante tensión entre lo conocido y lo desconocido. Cada actor secundario, aunque tenga poco tiempo en pantalla, participa en la creación de un universo coherente donde lo sobrenatural es tratado con seriedad y detalle. Un aspecto importante del trabajo actoral en Hellboy es la fuerte dependencia del maquillaje, los efectos prácticos y la caracterización física. En el caso de Hellboy y Abe Sapien, los actores deben actuar bajo capas extensas de prótesis, lo que exige una disciplina corporal excepcional. Esto hace que la actuación no dependa únicamente del rostro, sino del movimiento general del cuerpo, la postura y la interacción con el entorno. Este tipo de interpretación es especialmente complejo porque reduce la expresión facial tradicional y obliga a transmitir emociones a través de gestos más amplios o sutiles según el personaje. El trabajo de dirección de Guillermo del Toro también influye directamente en las actuaciones. Del Toro es conocido por su enfoque en personajes marginados, criaturas incomprendidas y narrativas visualmente ricas. En esta película, guía a los actores para que sus interpretaciones no se centren solo en la acción, sino también en la humanidad de los personajes, incluso cuando estos no son humanos en sentido estricto. Esto es evidente en la forma en que Hellboy, Abe y Liz no son tratados como simples superhéroes, sino como individuos con traumas, deseos y conflictos internos. Otro elemento clave del reparto es la química entre los actores principales. La interacción entre Ron Perlman, Selma Blair y Doug Jones crea una dinámica de equipo creíble, donde cada personaje cumple una función emocional distinta. Hellboy aporta impulso y conflicto, Liz aporta sensibilidad y dolor, y Abe aporta equilibrio y reflexión. Esta combinación permite que la historia no dependa únicamente de la acción, sino también de las relaciones humanas que se desarrollan dentro del grupo. En conjunto, el reparto de Hellboy 2004 es fundamental para el impacto emocional y narrativo de la película. Cada actor, desde los protagonistas hasta los secundarios, contribuye a construir un mundo donde lo sobrenatural no es solo espectáculo visual, sino también una metáfora de la identidad, el destino y la lucha interna. Las interpretaciones no buscan realismo convencional, sino una verdad emocional dentro de un contexto fantástico, lo que hace que la película destaque dentro del género de acción y fantasía oscura.
La película Hellboy, 2004, dirigida por Guillermo del Toro, es una obra que combina acción, fantasía oscura, terror sobrenatural y momentos de humor con una identidad visual muy marcada. Basada en el cómic de Mike Mignola, la película se distingue dentro del cine de superhéroes porque no sigue la fórmula típica del género, sino que apuesta por una narrativa más gótica, emocional y centrada en personajes marginados. A través de su protagonista, interpretado por Ron Perlman, la historia plantea una reflexión sobre la identidad, el destino y la lucha interna entre lo que uno es y lo que el mundo espera que sea. Uno de los aspectos más fuertes de la película es su estilo visual. Guillermo del Toro construye un universo lleno de criaturas, escenarios oscuros, laboratorios secretos y rituales sobrenaturales que recuerdan al cine clásico de terror, pero con una estética moderna y detallada. El diseño de producción es muy rico, con una mezcla de elementos históricos, como la Segunda Guerra Mundial, y elementos fantásticos, como demonios interdimensionales y magia antigua. Cada escena está cuidadosamente diseñada para crear una atmósfera de misterio constante, donde lo desconocido siempre está presente. La interpretación de Ron Perlman como Hellboy es uno de los pilares fundamentales del filme. Su personaje no es un héroe tradicional, sino una criatura demoníaca criada por humanos que intenta vivir como uno de ellos. Perlman logra equilibrar la fuerza física del personaje con una personalidad irónica, emocional y profundamente humana. Este contraste hace que Hellboy sea un protagonista muy interesante, ya que no encaja completamente ni en el mundo humano ni en el mundo sobrenatural. Su conflicto interno es uno de los motores principales de la historia. El reparto también incluye a Selma Blair como Liz Sherman, quien aporta una dimensión emocional importante. Su personaje tiene el poder del fuego, pero también un pasado traumático que la ha marcado profundamente. La relación entre Liz y Hellboy añade una capa emocional a la historia, mostrando cómo dos seres diferentes intentan encontrar aceptación y estabilidad en medio del caos. Esta relación no es solo romántica, sino también simbólica, ya que ambos representan la lucha por controlar su propia naturaleza. Otro elemento importante es la presencia de Doug Jones como Abe Sapien, un ser acuático con habilidades psíquicas. Abe es el personaje más tranquilo y reflexivo del equipo, y funciona como contrapunto intelectual y emocional a Hellboy. Su presencia ayuda a equilibrar el tono de la película, aportando sensibilidad y calma en medio de la acción y el conflicto. La dinámica entre estos tres personajes principales es uno de los puntos más sólidos de la película, ya que permite explorar diferentes formas de enfrentar la identidad y el destino. En cuanto al antagonista, Karel Roden interpreta a Grigory Rasputin, un villano oscuro y misterioso que busca abrir un portal hacia entidades destructivas. Su personaje representa la ambición descontrolada y la obsesión por el poder sobrenatural. Rasputin no es solo un enemigo físico, sino también ideológico, ya que intenta convencer a Hellboy de que su destino es destruir el mundo. Esto crea un conflicto psicológico que añade profundidad a la narrativa. Desde el punto de vista narrativo, la película combina dos líneas principales: la investigación de fenómenos paranormales por parte del BPRD y el regreso de una antigua amenaza apocalíptica. Aunque la historia sigue una estructura relativamente clásica de héroe contra villano, lo que la distingue es su enfoque en los personajes más que en la trama en sí. La acción y los efectos especiales están presentes, pero no son el centro absoluto de la experiencia. En su lugar, la película se enfoca en cómo los personajes reaccionan ante situaciones extraordinarias. Uno de los puntos más interesantes de Hellboy es su tratamiento del tema del destino. Desde el inicio se plantea que Hellboy fue invocado con un propósito apocalíptico, pero él mismo rechaza esa idea. Este conflicto entre lo que uno debe ser y lo que uno elige ser es el corazón emocional de la película.
A diferencia de muchos protagonistas de películas de acción, Hellboy no busca salvar el mundo por gloria o heroísmo, sino porque ha decidido no convertirse en lo que otros esperan que sea. El trabajo de dirección de Guillermo del Toro es otro aspecto clave del éxito de la película. Su estilo se caracteriza por mezclar lo bello con lo grotesco, lo humano con lo monstruoso. En Hellboy, esto se refleja en cada criatura y cada escenario. Incluso los elementos más aterradores tienen una especie de belleza trágica. Del Toro también presta mucha atención a los personajes no humanos, dándoles profundidad emocional y personalidad, lo que hace que el espectador sienta empatía incluso por criaturas fantásticas. En términos de acción, la película ofrece secuencias bien coreografiadas, con combates contra criaturas sobrenaturales, soldados poseídos y fuerzas interdimensionales. Sin embargo, la acción no es excesiva ni constante, lo que puede sorprender a quienes esperan una película de superhéroes más convencional. En lugar de centrarse en batallas continuas, la película alterna momentos de tensión, investigación y desarrollo de personajes. Otro aspecto positivo es el uso de efectos prácticos y maquillaje. Hellboy y Abe Sapien, por ejemplo, están creados con prótesis físicas, lo que da una sensación más tangible y realista en comparación con el CGI excesivo de otras películas de la época. Esto contribuye a la atmósfera oscura y artesanal del filme, haciendo que el mundo se sienta más sólido y creíble dentro de su fantasía. Sin embargo, la película también tiene algunos puntos débiles. Uno de ellos es que su ritmo puede resultar irregular para algunos espectadores. Hay momentos en los que la historia se detiene para desarrollar personajes o explorar la mitología, lo que puede ralentizar la acción principal. Además, el villano, aunque interesante en concepto, a veces no tiene tanta presencia como podría esperarse, lo que reduce ligeramente el impacto del conflicto principal. Otro posible inconveniente es que la película no sigue la estructura típica del cine de superhéroes moderno, lo que puede desconcertar a quienes esperan una narrativa más rápida o espectacular. Hellboy es más cercana a una historia de fantasía oscura con elementos de acción que a una película de superhéroes tradicional. Esto puede ser visto tanto como una virtud como una limitación, dependiendo del tipo de espectador. En cuanto a la banda sonora y el ambiente sonoro, la película complementa muy bien su estética visual. La música refuerza el tono oscuro y misterioso, mientras que los efectos de sonido contribuyen a la sensación de un mundo lleno de criaturas y fuerzas invisibles. Todo esto ayuda a mantener una inmersión constante en la historia. Ahora bien, respecto a si Hellboy, 2004, vale la pena verla o no, la respuesta depende del tipo de espectador. Si alguien busca una película de superhéroes tradicional, con acción constante, humor ligero y una narrativa simple, puede que esta película no cumpla completamente esas expectativas. Sin embargo, si el espectador está interesado en historias más oscuras, con personajes complejos, estética gótica y un enfoque emocional profundo, entonces la película es altamente recomendable. La película Hellboy, 2004, dirigida por Guillermo del Toro, es un excelente ejemplo de cómo el cine de principios de los 2000 utilizó una combinación equilibrada de efectos visuales prácticos, maquillaje protésico y CGI, imágenes generadas por computadora, para construir mundos fantásticos creíbles. A diferencia de muchas películas modernas que dependen casi completamente de lo digital, Hellboy destaca porque su base visual está construida sobre elementos físicos reales, lo que le da una textura más sólida y tangible. El trabajo de VFX en esta película no solo sirve para mostrar criaturas o poderes sobrenaturales, sino también para reforzar la identidad emocional de los personajes y la atmósfera oscura del universo. Uno de los aspectos más importantes de los efectos visuales en Hellboy es el diseño del propio protagonista, interpretado por Ron Perlman. Aunque Hellboy es un personaje demoníaco, gran parte de su apariencia no depende del CGI, sino del maquillaje protésico. Se utilizaron prótesis de espuma de látex,
piezas faciales personalizadas y un complejo sistema de maquillaje diario que podía tardar varias horas en aplicarse. El objetivo no era crear una criatura digital perfecta, sino una figura física que el actor pudiera habitar completamente. Esto permitió que las expresiones de Perlman, aunque limitadas por el maquillaje, fueran auténticas y transmitieran emociones reales. El resultado es un personaje que se siente presente en el espacio, con peso físico y textura real, algo que el CGI puro muchas veces no logra replicar. Un aspecto interesante del VFX en Hellboy es cómo se maneja la escala de las criaturas. Muchas de las entidades demoníacas tienen tamaños o formas que serían imposibles de construir físicamente, por lo que el CGI se utiliza para expandir o complementar modelos físicos. En algunos casos, se construyeron maquetas parciales o prótesis de criaturas, y luego se completaron digitalmente en postproducción. Esto ayuda a mantener la coherencia visual, ya que el espectador percibe una continuidad entre lo físico y lo digital. El trabajo de iluminación también es clave para que los efectos visuales funcionen correctamente. Uno de los mayores desafíos del CGI en esa época era integrarlo con la iluminación real del set. En Hellboy, los artistas de VFX trabajaron cuidadosamente para igualar sombras, reflejos y tonos de color entre los elementos digitales y los físicos. Esto es especialmente visible en escenas oscuras o iluminadas por fuego, donde el CGI debe reaccionar a fuentes de luz reales como antorchas, explosiones o energía sobrenatural. El personaje de Selma Blair como Liz Sherman también tiene un uso importante de efectos visuales, especialmente cuando utiliza su poder de fuego. A diferencia de Hellboy o Abe, Liz no tiene una apariencia física alterada, pero sus habilidades requieren una gran cantidad de CGI. Las llamas, explosiones de energía y efectos de combustión fueron creados digitalmente, pero siempre combinados con actuaciones físicas de Blair. Esto significa que la actriz actuaba en sets reales mientras los efectos de fuego se añadían después, lo que permite una interacción más creíble entre el personaje y su poder. Uno de los logros más importantes de los efectos visuales de Hellboy es la coherencia estética. A pesar de mezclar maquillaje, animatrónica, CGI y sets físicos, la película mantiene un estilo visual uniforme. Esto se debe a la dirección artística de Guillermo del Toro, quien siempre ha preferido que los efectos sirvan a la historia y no al revés. En lugar de intentar impresionar constantemente con CGI, la película utiliza los efectos como una herramienta narrativa para reforzar emociones, atmósfera y tensión. También es importante destacar que muchos de los efectos prácticos fueron realizados con técnicas tradicionales de cine fantástico. Esto incluye miniaturas, modelos físicos, maquillaje de sangre falsa, prótesis de criaturas y escenarios construidos a mano. Estas técnicas, aunque antiguas, aportan una sensación de autenticidad que el CGI moderno a veces pierde. El espectador puede percibir que el mundo de la película existe físicamente, aunque esté lleno de elementos sobrenaturales. En comparación con otras películas de su época, Hellboy se encuentra en un punto intermedio entre el cine completamente práctico del pasado y el cine digital moderno. No depende excesivamente del CGI, pero tampoco lo evita. En cambio, lo utiliza de forma inteligente para complementar lo que no puede hacerse físicamente. Esta filosofía de producción es una de las razones por las que la película todavía se ve bien visualmente, incluso muchos años después de su estreno. Otro aspecto importante es la creación de atmósfera a través de los efectos visuales. No todo el CGI está destinado a criaturas o acción. También se utiliza para crear ambientes, niebla, energía sobrenatural y distorsiones visuales que refuerzan el tono oscuro de la historia. Estos elementos ayudan a construir un mundo donde lo sobrenatural se siente constante, incluso en escenas aparentemente normales. En conclusión, los VFX y CGI de Hellboy 2004
representan un ejemplo equilibrado y muy bien ejecutado de cómo combinar lo práctico con lo digital. Gracias al uso extensivo de maquillaje real, prótesis, sets físicos y un CGI cuidadosamente integrado, la película logra un nivel de inmersión que sigue siendo efectivo hoy en día. El trabajo de efectos no solo sirve para crear espectáculo visual, sino también para reforzar la narrativa, los personajes y el tono emocional de la historia. La película Hellboy, 2004, dirigida por Guillermo del Toro, tuvo un recorrido interesante tanto en taquilla como en su distribución en medios domésticos, y su rendimiento comercial refleja muy bien cómo las películas de fantasía oscura y cómics alternativos podían posicionarse en el mercado de principios de los años 2000. Aunque no fue un fenómeno masivo comparable a otras franquicias de superhéroes, sí logró consolidarse como una producción rentable y, con el tiempo, como una película de culto que ganó más reconocimiento a través de sus lanzamientos en DVD, Blu-ray y televisión. En su estreno en cines, Hellboy llegó en un momento en el que el género de superhéroes estaba empezando a crecer con fuerza, pero aún no dominaba completamente la taquilla mundial. La película fue producida con un presupuesto moderado para los estándares de Hollywood de la época, lo que significaba que no dependía de una escala gigantesca de efectos digitales, sino de un equilibrio entre efectos prácticos, maquillaje y CGI. Este enfoque también influenció su estrategia de marketing y expectativas comerciales. No se vendía como el próximo gran blockbuster, sino como una propuesta más oscura y estilizada dentro del género. En su primer fin de semana en Estados Unidos, la película tuvo un desempeño sólido, pero no explosivo. Logró entrar en el top de la taquilla semanal, aunque compitió con otras producciones de acción y fantasía que dominaban el mercado en ese momento. La recepción del público fue moderadamente positiva, especialmente entre los fans del cómic original y los espectadores que buscaban algo diferente dentro del cine de superhéroes. Sin embargo, no alcanzó el nivel de éxito inmediato de franquicias más establecidas. A lo largo de su recorrido en salas de cine, la película mantuvo una recaudación estable pero no espectacular. Su rendimiento global fue suficiente para cubrir su presupuesto de producción y generar ganancias, aunque no lo bastante alto como para convertirla en un fenómeno de taquilla masivo. Esto es importante porque demuestra que Hellboy no dependía únicamente del éxito inmediato en cines, sino de su potencial a largo plazo en otros formatos de distribución. Uno de los factores que influyó en su rendimiento en taquilla fue su tono oscuro y su clasificación para mayores de edad o público adolescente adulto. A diferencia de otras películas de superhéroes más familiares, Hellboy apostaba por una estética más gótica, con violencia moderada, criaturas sobrenaturales y temas más complejos como el destino y la identidad. Esto redujo ligeramente su alcance comercial, pero al mismo tiempo le permitió construir una identidad única que la diferenciaba del resto del género. A pesar de no ser un blockbuster dominante, la película tuvo un impacto significativo en la carrera de Ron Perlman, quien interpretó a Hellboy. Su personaje se convirtió en uno de los más reconocidos del cine de fantasía moderna, y esto ayudó a mantener el interés en la película incluso después de su paso por los cines. La interpretación de Perlman fue un elemento clave en la longevidad del filme, ya que muchos espectadores conectaron con su versión carismática y humana del personaje. En el caso de mercados internacionales, Hellboy tuvo un desempeño variado. En algunos países europeos y asiáticos, la película fue recibida como una propuesta visualmente atractiva dentro del género fantástico, aunque no siempre alcanzó cifras de taquilla elevadas. Sin embargo, el estilo visual de Guillermo del Toro ayudó a que la película fuera reconocida por su identidad artística, lo que contribuyó a su posterior popularidad en formatos domésticos. El verdadero crecimiento comercial de Hellboy ocurrió después de su estreno en cines, cuando llegó al mercado de home media.
En la época de 2004, el formato de VD era uno de los principales canales de consumo cinematográfico en el hogar, y esta película encontró allí una segunda vida. El lanzamiento en DVD incluyó ediciones estándar y especiales, con material adicional como escenas eliminadas, comentarios del director, entrevistas con el elenco, y detrás de cámaras del proceso de maquillaje y efectos visuales. En términos de crítica y audiencia, el boca a boca posterior al estreno también jugó un papel importante en el éxito del home media. Muchas personas que no la vieron en cines comenzaron a recomendarla por su estilo único, su protagonista carismático y su enfoque diferente del género de superhéroes. Esto generó una segunda ola de popularidad que no siempre se refleja en las cifras iniciales de taquilla. Con el tiempo, Hellboy se consolidó como una película de culto dentro del cine de fantasía y cómic. Su rendimiento en medios domésticos fue clave para este estatus, ya que permitió que la película fuera redescubierta por nuevas audiencias incluso años después de su estreno. Este fenómeno demuestra que el éxito de una película no siempre depende únicamente de la taquilla inicial, sino también de su vida posterior en formatos accesibles para el público. En conclusión, el box office de Hellboy 2004 fue moderado pero suficiente para cubrir su presupuesto y generar ganancias, mientras que su verdadero éxito se desarrolló en el mercado de home media. El DVD y el Blu-ray jugaron un papel crucial en expandir su audiencia, fortalecer su reputación y convertirla en una obra de culto. Gracias a la dirección de Guillermo del Toro, el carisma de Ron Perlman y el atractivo visual del universo creado, la película logró mantenerse vigente mucho más allá de su paso por los cines, demostrando que algunas obras encuentran su verdadero valor con el tiempo y no necesariamente en su estreno inicial. La película Hellboy 2004, dirigida por Guillermo del Toro, es una obra que ha generado opiniones muy variadas desde su estreno. Mientras muchos la consideran una de las mejores adaptaciones de cómics alternativos por su estilo visual y su protagonista carismático, otros señalan ciertos problemas en su ritmo y estructura narrativa. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender mejor por qué esta película se ha convertido con el tiempo en una obra de culto dentro del cine de fantasía oscura. Uno de los puntos positivos más importantes es, sin duda, la interpretación de Ron Perlman como Hellboy. Su actuación es ampliamente elogiada porque logra dar vida a un personaje que, en teoría, debería ser difícil de humanizar. A pesar del maquillaje prostético y la apariencia demoníaca, Perlman construye un protagonista con emociones reales, humor sarcástico y una fuerte identidad moral. Su versión de Hellboy no es un héroe tradicional, sino un ser que lucha constantemente contra su destino, mientras intenta vivir como un humano normal. Esta dualidad hace que el personaje sea muy atractivo y diferente a otros superhéroes del cine. Otro punto fuerte es el estilo visual de la película. La dirección de Guillermo del Toro aporta una estética única, marcada por lo gótico, lo oscuro y lo fantástico. Los escenarios están llenos de detalles, desde laboratorios secretos hasta ruinas antiguas y dimensiones sobrenaturales. Este diseño artístico crea una atmósfera constante de misterio que envuelve toda la historia. A diferencia de otras películas del género, Hellboy no busca un realismo moderno, sino un mundo estilizado que parece sacado de un cómic viviente. También es positivo el uso de efectos prácticos y maquillaje. El personaje de Hellboy y Abe Sapien, interpretado físicamente por Doug Jones, están construidos principalmente con prótesis y diseño físico, lo que da una sensación más realista que el CGI excesivo. Esto permite que los personajes interactúen de forma más natural con el entorno y con otros actores. En una época donde el CGI empezaba a dominar el cine de superhéroes, esta película destacó por mantener un enfoque más artesanal. La relación entre los personajes principales también es un punto positivo. La dinámica entre Hellboy, Liz Sherman, interpretada por Selma Blair,
y Abe Sapien crea un equilibrio emocional interesante. Cada uno representa una forma distinta de lidiar con su identidad. Hellboy con rebeldía y humor, Liz con trauma y control emocional, y Abe con calma y reflexión. Esta combinación hace que la película no dependa únicamente de la acción, sino también del desarrollo de personajes. Otro aspecto positivo es el tema central de la historia, la lucha entre el destino y la libre voluntad. La película plantea que Hellboy fue creado para destruir el mundo, pero él decide rechazar ese destino. Este conflicto filosófico le da profundidad a la narrativa y la diferencia de otras películas de acción más simples. No es solo una historia de batallas contra monstruos, sino una exploración de identidad y elección personal. La música y la ambientación sonora también contribuyen positivamente a la experiencia. Los sonidos oscuros, los efectos sobrenaturales y la banda sonora ayudan a construir una atmósfera inmersiva. Cada escena está acompañada por un diseño sonoro que refuerza la tensión y el misterio, especialmente en los momentos donde aparecen criaturas o portales dimensionales. Sin embargo, la película también tiene varios puntos negativos que han sido señalados por críticos y espectadores. Uno de los más mencionados es el ritmo narrativo. En algunos momentos, la historia avanza de forma lenta debido a la necesidad de desarrollar el mundo y los personajes. Esto puede hacer que ciertas partes se sientan menos dinámicas, especialmente para quienes esperan una película de acción constante. Otro punto débil es la estructura del villano principal, Grigory Rasputin, interpretado por Karel Roden. Aunque su concepto es interesante y su presencia es inquietante, en algunos momentos el personaje no tiene suficiente desarrollo o tiempo en pantalla para generar un impacto emocional más fuerte. Su motivación es clara, pero su ejecución narrativa podría haber sido más profunda. También se puede señalar que la película no siempre equilibra bien la cantidad de elementos que introduce. Hay muchas ideas presentes: nazis, magia negra, criaturas interdimensionales, organizaciones secretas y conflictos personales. Aunque esto enriquece el mundo, en ocasiones puede hacer que la historia se sienta ligeramente sobrecargada o dispersa. Otro aspecto negativo es que el tono de la película puede no ser del gusto de todos los espectadores. Hellboy mezcla humor, horror y drama, lo que crea un estilo muy particular. Algunas personas pueden sentir que esta combinación no siempre es consistente, especialmente cuando pasa de momentos serios a bromas en medio de escenas de acción o tensión. En términos de acción, aunque las secuencias están bien realizadas, algunos espectadores consideran que no son tan frecuentes como en otras películas del género. Esto puede hacer que quienes buscan una experiencia más intensa de combate continuo sientan que la película es más lenta de lo esperado. También hay que mencionar que, aunque el uso de maquillaje y efectos prácticos es un punto fuerte, en algunos casos el CGI de la época puede sentirse un poco envejecido en comparación con estándares modernos. Algunas criaturas digitales o efectos de energía no tienen el mismo nivel de realismo que las producciones actuales, aunque esto no afecta gravemente la experiencia general. A pesar de estos puntos negativos, es importante destacar que muchos de ellos están relacionados con decisiones creativas conscientes. Guillermo del Toro no intentó hacer una película de superhéroes convencional, sino una obra con identidad propia, enfocada en la atmósfera y los personajes más que en la acción constante. Por eso, lo que algunos consideran defectos, otros lo ven como parte del estilo único de la película. El personaje de Hellboy sigue siendo uno de los mayores aciertos del cine de cómics precisamente porque rompe con el molde tradicional. No es perfecto, no es completamente humano ni completamente monstruo, y su comportamiento está lleno de contradicciones. Esto lo hace más realista emocionalmente, incluso dentro de un mundo fantástico. La evolución de Liz Sherman también es un elemento positivo que contrarresta algunos de los problemas narrativos. Su conflicto interno y su relación con Hellboy aportan profundidad emocional que ayuda a equilibrar la historia.
Su papel no es solo secundario, sino fundamental para el desarrollo del protagonista. En conjunto, Hellboy, 2004, es una película que destaca más por sus fortalezas estilísticas y emocionales que por su perfección estructural. Sus puntos positivos incluyen personajes memorables, una estética visual única, temas profundos y una dirección artística muy cuidada. Sus puntos negativos se centran principalmente en el ritmo, la complejidad de la trama y algunos aspectos del villano o la acción. En conclusión, Hellboy no es una película perfecta, pero sí es una obra muy sólida y con una identidad muy clara. Su valor no está en ser un blockbuster convencional, sino en ofrecer una experiencia diferente dentro del cine de superhéroes. Es una película que puede no gustar a todo el mundo, pero que deja una impresión fuerte en quienes conectan con su estilo. Con el tiempo, sus virtudes han pesado más que sus defectos, consolidándola como una película importante dentro del género de fantasía oscura. La película Hellboy, 2004, es una obra que destaca no solo por su historia y sus personajes, sino también por la visión creativa de su director y por el trabajo de adaptación del material original. Detrás de esta producción se encuentra principalmente Guillermo del Toro como director y co-guionista, una figura clave del cine fantástico moderno, conocido por su estilo visual oscuro, su amor por las criaturas y su enfoque profundamente humano hacia personajes no convencionales. En cuanto al guión, el proceso de escritura estuvo basado en los cómics creados por Mike Mignola, con adaptación cinematográfica realizada por el propio Del Toro junto a otros colaboradores del equipo de guión. Guillermo del Toro es un director que se caracteriza por construir mundos muy detallados, donde lo fantástico no es solo un elemento visual, sino también emocional y simbólico. En Hellboy, su dirección se nota desde la primera escena, donde mezcla historia real, como la Segunda Guerra Mundial, con elementos sobrenaturales como la magia nazi y las invocaciones demoníacas. Este tipo de combinación es muy típica en su filmografía, ya que Del Toro suele unir lo histórico con lo fantástico para crear universos donde lo imposible parece completamente real. Su enfoque no es simplemente mostrar monstruos, sino darles alma, personalidad y significado. Como director, Del Toro tiene un estilo visual muy reconocible. Le gusta trabajar con iluminación oscura, colores intensos como el rojo y el azul, y escenarios que parecen sacados de un cuento gótico. En Hellboy, esto se traduce en laboratorios secretos, ruinas antiguas, portales interdimensionales y criaturas diseñadas con un nivel de detalle muy alto. Cada escena está cuidadosamente construida para transmitir una sensación de misterio y peligro constante. El mundo de la película no se siente vacío, sino lleno de historia y capas narrativas que se descubren visualmente. Otro aspecto importante de su dirección es su enfoque en los personajes marginados o diferentes. En el caso de Hellboy, interpretado por Ron Perlman, Del Toro no lo presenta como un monstruo destructivo, sino como un ser con emociones humanas que lucha por encontrar su lugar. Esta visión también se extiende a otros personajes como Abe Sapien, interpretado físicamente por Doug Jones, y Liz Sherman, interpretada por Selma Blair. Todos ellos son seres diferentes que buscan aceptación, lo que refleja uno de los temas centrales del director. La humanidad no depende de la apariencia física. En cuanto al guión, Hellboy está basado en los cómics creados por Mike Mignola, pero la adaptación cinematográfica no es una copia directa, sino una interpretación libre del universo original. El proceso de escritura consistió en seleccionar elementos clave del cómic, como los nazis ocultistas, el personaje de Rasputin y la organización BPRD, y combinarlos en una narrativa coherente para el cine. El objetivo del guión no era adaptar cada historia del cómic, sino capturar su esencia visual y temática.
El guión también introduce un enfoque más emocional en el personaje principal. Mientras que en los cómics Hellboy ya tiene una personalidad definida, la película profundiza más en su conflicto interno. El guión lo presenta como alguien que conoce su destino apocalíptico, pero que elige rechazarlo. Este conflicto entre destino y libre albedrío es uno de los pilares narrativos del filme, y fue reforzado por el trabajo de escritura de Del Toro, quien siempre ha estado interesado en este tipo de dilemas existenciales. El proceso de escritura también incluyó la construcción del mundo del BPR, de Bureau for Paranormal Research and Defense, una organización secreta encargada de investigar fenómenos sobrenaturales. El guión utiliza esta organización como base para conectar diferentes elementos de la historia, desde misiones de campo hasta investigaciones científicas. Esto permite que la película tenga una estructura semi-episódica dentro de una narrativa principal, lo que ayuda a expandir el universo sin perder el foco en el protagonista. Otro aspecto importante del trabajo de guión es la forma en que se maneja al antagonista principal, Grigori Rasputin, interpretado por Karel Roden. En el guión, Rasputin no es solo un villano físico, sino una figura simbólica que representa la obsesión con el poder y el control del destino. Su papel está conectado directamente con la creación de Hellboy y con el intento de abrir un portal hacia entidades destructivas. El guión lo presenta como alguien que cree firmemente en el destino apocalíptico del protagonista, lo que crea un conflicto filosófico más que solo físico. El diálogo en la película también refleja el estilo de escritura del Toro. Los personajes no hablan de manera excesivamente compleja, pero sus conversaciones están cargadas de subtexto emocional. Por ejemplo, Hellboy utiliza el humor y el sarcasmo como mecanismo de defensa, mientras que otros personajes expresan sus conflictos internos de forma más directa. El guión equilibra momentos ligeros con escenas oscuras, creando un ritmo emocional variado. Un elemento clave del trabajo de dirección es la colaboración entre Guillermo del Toro y el equipo técnico. En Hellboy, el director no solo supervisa la actuación o la cámara, sino también el diseño de criaturas, maquillaje, efectos especiales y construcción de sets. Su participación es muy activa en todos los aspectos visuales de la película. Esto explica por qué el resultado final tiene una coherencia estética tan fuerte. Cada elemento fue diseñado bajo una visión unificada. El personaje de Hellboy es un ejemplo claro de esta visión integrada. Desde el guión hasta la dirección, todo está construido para mostrarlo como un ser dividido entre dos mundos. Su diseño físico, su forma de hablar, sus acciones y su relación con otros personajes están cuidadosamente coordinados para reflejar su conflicto interno. Esto no es casualidad, sino resultado de una planificación detallada en el proceso de escritura y dirección. El enfoque de Del Toro también se nota en la forma en que se representan los monstruos y criaturas. En lugar de ser simples antagonistas, muchas de estas criaturas tienen diseños complejos que sugieren historia, dolor o simbolismo. Esto es coherente con el guión, que no trata a los monstruos como simples obstáculos, sino como parte de un universo más grande y antiguo. Esta filosofía narrativa es una marca registrada del director. En términos de estructura, el guión de Hellboy sigue una línea bastante clásica. Introducción del protagonista, aparición de la amenaza, desarrollo del conflicto y enfrentamiento final. Sin embargo, dentro de esta estructura tradicional, el guión introduce múltiples capas temáticas. No se trata solo de salvar el mundo, sino de entender la identidad del protagonista y su relación con su destino. Esto le da profundidad a una historia que, en la superficie, podría parecer una simple película de acción. Otro punto importante es cómo el guión equilibra el tiempo entre los personajes principales. Aunque Hellboy es el protagonista absoluto, personajes como Liz Sherman y Abe Sapien tienen arcos narrativos que complementan la historia principal. Liz representa el miedo al propio poder.
mientras que Abe representa la búsqueda de conocimiento y comprensión. Estas subtramas enriquecen la narrativa sin desviar la atención del conflicto central. El estilo de escritura también refleja la influencia del cómic original, pero adaptado al lenguaje cinematográfico. Esto significa que algunas escenas están diseñadas visualmente como viñetas, con composiciones fuertes, contrastes de luz y momentos de pausa que permiten apreciar la imagen. El guión está escrito de forma que facilita este tipo de dirección visual, lo que demuestra una estrecha colaboración entre escritura y dirección. En conclusión, el trabajo del director y guionista en Hellboy 2004 es fundamental para el éxito de la película. Guillermo del Toro no solo dirige la historia, sino que la moldea desde su base narrativa hasta su expresión visual, creando un universo coherente y emocionalmente rico. El guión, basado en el cómic de Mike Mignola, es adaptado con inteligencia para el cine, manteniendo la esencia original, pero añadiendo profundidad emocional y filosófica. Gracias a esta combinación de dirección y escritura, Hellboy se convierte en una película que no solo entretiene, sino que también ofrece una reflexión sobre la identidad, el destino y la humanidad dentro de un mundo fantástico y oscuro. La música de Hellboy 2004, dirigida por Guillermo del Toro, es uno de los elementos más importantes para construir la atmósfera oscura, fantástica y emocional de la película. Aunque muchas veces el público se fija más en los efectos visuales o en el protagonista interpretado por Ron Perlman, la banda sonora juega un papel esencial en la forma en que el espectador percibe el mundo sobrenatural, los momentos de acción y los conflictos internos de los personajes. El compositor principal de la película es Marco Beltrami, quien ya era conocido por su trabajo en cine de terror y acción antes de este proyecto. Marco Beltrami es un compositor especializado en crear música que combina tensión, emoción y texturas sonoras oscuras. En Hellboy, su objetivo no era simplemente crear una banda sonora épica de superhéroes, sino construir un paisaje musical que reflejara el conflicto entre lo humano y lo sobrenatural. Su estilo se caracteriza por el uso de cuerdas intensas, percusión profunda y armonías disonantes que generan una sensación constante de inquietud. Este enfoque encaja perfectamente con el universo creado por Guillermo del Toro, donde lo fantástico no es brillante ni heroico, sino misterioso y a veces inquietante. Desde el inicio de la película, la música establece el tono. En las escenas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial y los experimentos ocultistas, Beltrami utiliza sonidos oscuros y graves que refuerzan la sensación de peligro y misterio. La música no solo acompaña la acción, sino que también anticipa que algo sobrenatural está a punto de ocurrir. Este uso de la música como herramienta de tensión es una de las características más importantes de la banda sonora. El tema principal asociado a Hellboy tiene un enfoque diferente. En lugar de ser una melodía heroica tradicional, es más pesado, rítmico y con un aire rebelde. Esto refleja perfectamente al personaje interpretado por Ron Perlman, quien no es un héroe clásico, sino un ser con una naturaleza demoníaca que lucha contra su destino. La música asociada a él no lo glorifica como un salvador perfecto, sino que lo presenta como una figura compleja, fuerte, pero también emocionalmente conflictuada. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo de Beltrami es cómo adapta la música a los diferentes personajes. Por ejemplo, Liz Sherman, interpretada por Selma Blair, tiene una presencia musical más emocional y melancólica. Su poder del fuego está acompañado por sonidos que mezclan tensión con tristeza, reflejando su trauma interno y su miedo a perder el control. La música en sus escenas no es solo acción, sino también una representación de su estado psicológico. En el caso de Abe Sapien, interpretado físicamente por Doug Jones, la música es más suave y etérea. Abe es un personaje intelectual y sensible, y su presencia se acompaña de melodías más ligeras, casi acuáticas, que transmiten calma y reflexión.
Esto crea un contraste importante dentro del equipo del BPRD, donde cada personaje tiene una identidad musical distinta que refuerza su personalidad. La banda sonora también juega un papel crucial en la construcción del villano principal, Grigori Rasputin, interpretado por Karel Roden. Para este personaje, Beltrami utiliza música más oscura, casi ritualística, con coros distorsionados y sonidos que evocan lo sobrenatural. Estas composiciones ayudan a transmitir la sensación de que Rasputin no es simplemente un humano, sino un canal para fuerzas cósmicas mucho más grandes y peligrosas. Uno de los puntos más fuertes del BGM es su capacidad para cambiar de intensidad sin romper la coherencia del estilo general. En escenas de acción, la música se vuelve más rápida y agresiva, con percusión fuerte y cuerdas aceleradas. En momentos de diálogo o desarrollo emocional, la música se reduce a tonos más suaves y ambientales, permitiendo que los personajes tengan protagonismo sin perder la atmósfera general de misterio. La colaboración entre Marco Beltrami y Guillermo del Toro es muy importante para entender el resultado final. Del Toro tiene una visión muy clara de cómo debe sentirse su mundo cinematográfico, y la música es una parte fundamental de esa visión. En lugar de pedir una banda sonora genérica de acción, buscó un enfoque más emocional y atmosférico. Beltrami, por su parte, adapta su estilo para complementar esa visión, creando una música que no solo acompaña, sino que también narra. Otro aspecto interesante es el uso del silencio dentro de la película. En varias escenas, la música desaparece completamente para aumentar la tensión. Este contraste entre silencio y música hace que los momentos musicales tengan aún más impacto. Por ejemplo, cuando aparece una criatura o cuando se abre un portal sobrenatural, la entrada de la música refuerza la sensación de peligro y grandeza. El uso de instrumentos también es muy significativo. Las cuerdas son el elemento principal de la banda sonora, ya que permiten crear tanto melodías emocionales como tensiones rápidas. La percusión se utiliza para escenas de acción o rituales, mientras que los sonidos electrónicos o ambientales ayudan a crear sensaciones sobrenaturales. Esta combinación de instrumentos tradicionales y modernos da a la música una identidad única. La banda sonora no solo funciona como acompañamiento, sino también como herramienta narrativa. Por ejemplo, en los momentos donde Hellboy se enfrenta a su destino, la música se vuelve más pesada y dramática, reflejando su conflicto interno. En cambio, cuando decide rechazar su destino apocalíptico, la música cambia hacia tonos más esperanzadores, aunque sin perder completamente su oscuridad. El tema de la identidad es reforzado constantemente a través de la música. Como Hellboy es un personaje dividido entre dos mundos, la banda sonora también oscila entre lo heroico y lo oscuro. Este equilibrio musical es clave para entender por qué la película se siente diferente a otros filmes de superhéroes de la misma época. Otro punto importante es cómo la música ayuda a construir la atmósfera del mundo del BPRD. Las instalaciones secretas, los laboratorios y las misiones paranormales están acompañadas por música que mezcla ciencia y misterio. Esto refuerza la idea de que la organización trabaja en el límite entre lo racional y lo sobrenatural. El impacto emocional de la banda sonora también es notable en las escenas más trágicas o intensas. Cuando ocurren pérdidas o momentos de conflicto interno, la música se vuelve más lenta y melancólica, permitiendo que el espectador sienta el peso emocional de la situación. Esto es especialmente importante en una película donde los personajes no solo luchan contra enemigos externos, sino también contra sus propios conflictos internos. En términos generales, la banda sonora de Hellboy no busca ser comercial o fácilmente memorable como un tema heroico tradicional. En cambio, busca sumergir al espectador en un mundo oscuro y emocionalmente complejo. Esta decisión la hace menos pegajosa, pero mucho más atmosférica y coherente con el tono de la película. En conclusión, el trabajo de Marco Beltrami en Hellboy, 2004, es fundamental para el éxito de la película.
Su música no solo acompaña las imágenes, sino que construye emociones, define personajes y refuerza la identidad del mundo creado por Guillermo del Toro. Gracias a su combinación de cuerdas intensas, percusión dramática y atmósferas oscuras, la banda sonora logra convertir cada escena en una experiencia más profunda. Junto con la dirección visual y las actuaciones, la música ayuda a que Hellboy no sea solo una película de acción, sino una obra completa de fantasía oscura con una identidad sonora. Mientras el portal comienza a abrirse, la realidad misma empieza a deformarse. El entorno se vuelve inestable, aparecen criaturas sobrenaturales y la energía del ritual se intensifica. Este escenario representa el colapso del orden natural, y visualmente se muestra como una mezcla de caos, fuego y distorsión dimensional. El equipo del BPRD, incluyendo a Liz Sherman, interpretada por Selma Blair, y Abe Sapien, interpretado por Doug Jones, intenta detener el ritual mientras Hellboy se enfrenta directamente a su destino. Uno de los elementos más importantes del final es la manipulación psicológica de Rasputin sobre Hellboy. El villano intenta convencerlo de que su naturaleza demoníaca lo hace inevitablemente destructivo y que resistirse a su destino es inútil. Esta conversación es clave porque representa el conflicto interno más profundo del protagonista. Rasputin no solo lucha físicamente contra Hellboy, sino que intenta romper su voluntad y su identidad. Hellboy, sin embargo, comienza a rechazar esta idea. A lo largo de la película, ha sido criado por humanos y ha desarrollado valores propios que no están relacionados con su origen demoníaco. En el momento del clímax, este conflicto alcanza su punto máximo. Debe decidir si acepta su destino como destructor del mundo o si lucha para proteger a la humanidad que lo crió. Esta decisión es el núcleo emocional del final. El sacrificio del profesor Trevor Bruttenholm, interpretado por John Hurt, también tiene un impacto importante en este desenlace. Su muerte anterior en la historia deja una huella emocional en Hellboy, ya que era su figura paterna y la persona que le enseñó valores humanos. Este recuerdo influye directamente en su decisión final, reforzando la idea de que su identidad no está definida por su origen, sino por sus experiencias y relaciones. En el momento decisivo, Hellboy rechaza completamente la idea de ser un instrumento del apocalipsis. Este acto de voluntad es el punto más importante de toda la película. A pesar de que Rasputin insiste en que su destino está escrito, Hellboy demuestra que tiene la capacidad de elegir su propio camino. Este rechazo rompe simbólicamente el control que las fuerzas sobrenaturales intentaban ejercer sobre él. Mientras tanto, Liz Sherman comienza a jugar un papel crucial en la batalla final. Después de luchar con el miedo a sus propios poderes durante toda la película, logra finalmente aceptar su capacidad para controlar el fuego. Su intervención no solo ayuda físicamente en la lucha, sino que también representa su crecimiento emocional. Liz deja de ser una persona dominada por el miedo y se convierte en alguien capaz de actuar con decisión en un momento crítico. El enfrentamiento entre Hellboy y Rasputin llega a su punto culminante cuando el portal interdimensional está casi completamente abierto. La energía es inestable y las fuerzas del otro mundo comienzan a filtrarse en la realidad. Rasputin intenta utilizar el poder del portal para cumplir su propósito final, pero su control sobre la situación comienza a debilitarse a medida que Hellboy resiste. Finalmente, Hellboy destruye el vínculo que Rasputin tiene con las fuerzas oscuras, provocando el colapso del ritual. Este acto no solo derrota físicamente al villano, sino que también simboliza la ruptura del destino impuesto. Rasputin, que representaba la idea de inevitabilidad y control absoluto del destino, es derrotado por la elección libre del protagonista. Con la destrucción del ritual, el portal interdimensional comienza a cerrarse. Las criaturas sobrenaturales desaparecen o son expulsadas de vuelta a su dimensión, y el mundo vuelve gradualmente a su estado normal. Este cierre del portal representa la restauración del orden natural, pero también deja claro que el mundo sobrenatural sigue existiendo,
y que nuevas amenazas pueden surgir en el futuro. Después de la batalla, Hellboy sobrevive, aunque físicamente y emocionalmente agotado. Este momento es importante porque no se presenta como una victoria triunfal tradicional, sino como una conclusión más reflexiva. El héroe no ha cambiado su naturaleza, pero sí ha reafirmado su identidad. Ya no es un ser confundido por su origen, sino alguien que ha tomado una decisión consciente sobre quién quiere ser. La relación entre Hellboy y Liz Sherman también se fortalece al final. Ambos personajes han enfrentado sus propios miedos internos, Hellboy con su destino demoníaco y Liz con su poder incontrolable. Al superar estos conflictos, ambos encuentran un punto de conexión emocional. Este vínculo sugiere la posibilidad de un futuro juntos dentro del equipo del BPRD, aunque la película no lo cierra de forma completamente romántica o definitiva. Abe Sapien también sobrevive al conflicto final, manteniendo su papel como observador y apoyo intelectual del equipo. Su presencia al final refuerza la idea de que el grupo del BPRD sigue unido, a pesar de los eventos traumáticos que han vivido. Esto sugiere que la lucha contra lo sobrenatural continuará en el futuro. El final de la película no es completamente cerrado, sino más bien abierto a futuras historias. Aunque el villano principal es derrotado y el mundo se salva, el universo de Hellboy sigue existiendo con sus peligros y misterios. Esto es coherente con el enfoque del director Guillermo del Toro, quien suele construir mundos más grandes que una sola historia. Uno de los aspectos más importantes del final es su mensaje temático. La película refuerza la idea de que el destino no define completamente a una persona. Hellboy, aunque creado para destruir el mundo, elige protegerlo. Este mensaje convierte el final en algo más que una simple victoria de acción. Es una afirmación de la libertad individual frente a fuerzas externas. El estilo visual del final también es significativo. La combinación de efectos prácticos y CGI crea un clímax intenso y caótico, pero al mismo tiempo claro en su narrativa. La iluminación oscura, los efectos de energía y la destrucción del entorno ayudan a transmitir la sensación de una batalla entre dimensiones y fuerzas opuestas. En conclusión, el final de Hellboy, 2004, es una resolución tanto física como emocional. La derrota de Rasputin y el cierre del portal representan el triunfo sobre una amenaza sobrenatural, pero el verdadero núcleo del final es la decisión de Hellboy de rechazar su destino. Gracias a la dirección de Guillermo del Toro y la interpretación de Ron Perlman, el cierre de la película se convierte en una reflexión sobre, además de su historia principal, sus personajes y su final. Hellboy, 2004, es una película que tiene muchos detalles interesantes que ayudan a entender por qué se ha convertido en una obra de culto dentro del cine de fantasía oscura. Dirigida por Guillermo del Toro, la película no solo funciona como una adaptación de cómic, sino también como una mezcla de mitología, horror gótico, acción y drama emocional. Uno de los aspectos más importantes es que su valor no está únicamente en la trama, sino en todo el universo que construye alrededor de sus personajes, especialmente el protagonista interpretado por Ron Perlman. Un elemento muy interesante de la película es cómo combina historia real con fantasía sobrenatural. La Segunda Guerra Mundial no es solo un contexto, sino una parte activa de la historia. Los nazis son representados no solo como enemigos militares, sino también como practicantes de magia oscura y experimentos ocultistas. Este enfoque mezcla hechos históricos con elementos sobrenaturales, creando una versión alternativa de la historia donde la ciencia y la magia coexisten. Este tipo de narrativa es muy característico del estilo de Guillermo del Toro, quien suele explorar la idea de que lo oculto siempre ha estado presente en la historia humana. Otro aspecto importante es la construcción del mundo del BPR, de Bureau for Paranormal Research and Defense, la organización secreta donde trabaja Hellboy.
Este grupo no es solo un equipo de acción, sino una estructura gubernamental que investiga fenómenos paranormales. Lo interesante es que esta organización funciona como un puente entre el mundo humano y el mundo sobrenatural. Personajes como Liz Sherman, interpretada por Selma Blair, y Abe Sapien, interpretado por Doug Jones, forman parte de este sistema, cada uno aportando habilidades únicas que no encajan en la sociedad normal. La película también destaca por su enfoque en los monstruos como seres con emociones. A diferencia de muchas películas de acción donde las criaturas son simplemente enemigos, en Hellboy incluso los seres más extraños tienen una historia o una motivación. Esto refleja una idea central del director. Los monstruos no siempre son malos, y los humanos no siempre son buenos. Este concepto se ve claramente en Hellboy mismo, quien es una criatura demoníaca pero actúa con más humanidad que muchos personajes humanos de la historia. Otro detalle interesante es el diseño del personaje principal. Hellboy no fue creado con CGI completo, sino con un maquillaje protésico muy avanzado para su época. Esto significa que Ron Perlman pasaba horas transformándose físicamente en el personaje. Este enfoque práctico le da al personaje una presencia física real que muchas películas modernas con efectos digitales no logran igualar. El peso, la textura y la interacción con el entorno hacen que Hellboy se sienta real dentro del mundo de la película. El diseño visual de la película también es un aspecto clave. Guillermo del Toro utiliza colores oscuros, sombras profundas y contrastes fuertes para crear una atmósfera gótica. Sin embargo, no todo es oscuridad. También hay colores intensos como el rojo del propio Hellboy o el fuego de Liz Sherman, que destacan visualmente dentro del entorno. Este uso del color no es casual, sino que ayuda a contar la historia emocional de los personajes. La música de la película también juega un papel importante. Aunque no es el foco principal, ayuda a construir tensión y emoción en momentos clave. La banda sonora refuerza la sensación de misterio y peligro constante, especialmente en escenas donde aparecen portales interdimensionales o criaturas sobrenaturales. La música no solo acompaña la acción, sino que también ayuda a definir el tono emocional de cada escena. Otro aspecto que vale la pena mencionar es la relación entre los personajes principales. Hellboy, Liz y Abe forman una especie de familia no convencional. No son héroes tradicionales ni un equipo militar típico, sino seres que comparten el hecho de ser diferentes del resto del mundo. Esta dinámica es importante porque añade profundidad emocional a la película y permite explorar temas como la aceptación, el miedo a uno mismo y la búsqueda de identidad. El personaje de Liz Sherman, interpretado por Selma Blair, es especialmente importante porque representa el conflicto entre el poder y el miedo. Su habilidad de controlar el fuego es peligrosa y traumática, lo que la lleva a aislarse emocionalmente. Su relación con Hellboy no es solo romántica o emocional, sino también simbólica. Ambos tienen poderes que pueden destruir, pero también la capacidad de elegir cómo usarlos. Abe Sapien, interpretado físicamente por Doug Jones, aporta un elemento de calma y reflexión. Es un personaje que observa, analiza y entiende situaciones desde una perspectiva más intelectual. Su diseño acuático y su personalidad tranquila contrastan con la impulsividad de Hellboy, creando un equilibrio dentro del equipo. Además, Abe representa la curiosidad y el conocimiento como herramientas para entender lo desconocido. El villano Rasputin, interpretado por Karel Roden, también tiene un papel importante en la construcción del tono de la película. No es solo un enemigo físico, sino una figura que representa el destino y la inevitabilidad. Su creencia de que Hellboy está destinado a destruir el mundo lo convierte en un antagonista más filosófico que puramente violento. Esto hace que el conflicto sea no solo una batalla, sino también una discusión sobre el destino y la libre voluntad. Otro detalle interesante es cómo la película equilibra humor, acción y drama.
Hellboy, como personaje, utiliza el sarcasmo y el humor incluso en situaciones peligrosas. Esto evita que la película sea demasiado oscura y le da un tono más humano. Sin embargo, este humor no rompe la atmósfera general, sino que la complementa, mostrando cómo el protagonista maneja su vida entre lo absurdo y lo peligroso. El diseño de criaturas es otro punto fuerte. Muchas de las entidades sobrenaturales están inspiradas en mitología, folclore y horror clásico. Estas criaturas no están diseñadas solo para ser aterradoras, sino también para tener una identidad visual única. Esto hace que cada aparición sobrenatural sea memorable y contribuya a la construcción del mundo. También es importante mencionar que la película no fue un gran éxito masivo en su estreno, pero con el tiempo se convirtió en una película de culto. Esto significa que fue más apreciada con los años, especialmente por fanáticos del cine fantástico y del trabajo de Guillermo del Toro. Su estilo único la distingue de otras películas de superhéroes más comerciales. Otro aspecto interesante es la forma en que la película trata el tema de la identidad. Hellboy no sabe si es humano o demonio, y esa duda es el motor emocional de toda la historia. Esta idea es muy relevante porque refleja un conflicto universal, la lucha por entender quién eres realmente y qué te define como persona. En términos de narrativa, la película mezcla investigación, acción y mitología. No sigue una estructura simple de héroe contra villano, sino que desarrolla su mundo poco a poco, mostrando cómo lo sobrenatural está conectado con la historia humana. Esto hace que la experiencia sea más rica y compleja. Finalmente, lo más importante de Hellboy es su mensaje general. La película sugiere que la identidad no está determinada por el origen, sino por las decisiones. Hellboy, aunque fue creado para destruir, decide proteger. Este mensaje es el núcleo emocional de toda la historia, y lo que hace que la película tenga profundidad más allá de su apariencia de cine de acción. En conclusión, Hellboy 2004 es una película que combina muchos elementos: fantasía oscura, acción, horror, drama emocional y filosofía sobre la identidad. Gracias a la dirección de Guillermo del Toro y a las actuaciones del elenco, la película logra crear un universo único que sigue siendo relevante años después. Sin embargo, sí existen varias discusiones, debates y pequeños puntos de controversia que surgieron alrededor de su producción, su adaptación del cómic, su marketing y la recepción del público. Estas controversias no afectaron de manera negativa su estatus general, pero sí generaron conversaciones interesantes entre fans, críticos y la industria del cine. Una de las primeras discusiones relacionadas con la película tuvo que ver con la adaptación del material original creado por Mike Mignola. Los fans del cómic Hellboy debatieron si la película era demasiado libre en su interpretación. Aunque la historia principal respeta el universo original, muchos elementos fueron modificados o simplificados para adaptarse al lenguaje cinematográfico. Algunos seguidores consideraron que ciertos aspectos del cómic, como el tono más episódico y el desarrollo más profundo de mitologías específicas, no fueron completamente representados en la película. Sin embargo, otros defendieron que la adaptación capturaba perfectamente la esencia del personaje, especialmente en la interpretación de Ron Perlman como Hellboy. Otra controversia menor surgió en torno al tono de la película. Hellboy mezcla acción, humor, fantasía oscura y horror gótico, lo que no siempre fue bien recibido por todos los espectadores. Algunas críticas señalaban que el cambio de tono entre escenas serias y momentos de humor podía resultar inconsistente. Por ejemplo, Hellboy utiliza mucho sarcasmo incluso en situaciones de peligro extremo, lo que para algunos espectadores rompía la tensión dramática. Sin embargo, otros consideraron que este enfoque era fiel al espíritu del personaje y una forma de humanizarlo dentro de un entorno sobrenatural. También hubo debates sobre la clasificación de la película, debido a su contenido de violencia moderada, criaturas demoníacas y temas oscuros.
Hellboy no fue diseñada como una película familiar, a diferencia de otros filmes de superhéroes de la época. Esto generó cierta discusión sobre su posicionamiento en el mercado. Algunos estudios esperaban un éxito más amplio entre públicos jóvenes, pero el tono más oscuro limitó su alcance. Este aspecto no fue exactamente una controversia, pero sí un punto de análisis dentro de la industria sobre cómo comercializar películas basadas en cómics no convencionales. Otro tema discutido fue la representación de los villanos, especialmente Grigori Rasputin, interpretado por Karel Roden. Aunque el personaje está basado en una figura histórica real, su versión en la película es completamente fantástica, convertida en un villano inmortal con poderes sobrenaturales. Algunos críticos señalaron que esta reinterpretación podía ser problemática desde un punto de vista histórico, ya que transforma a una figura real en un antagonista casi demoníaco sin matices históricos. Sin embargo, otros defendieron que la película nunca pretende ser una representación histórica, sino una obra de fantasía inspirada en elementos reales. En el ámbito de la producción, también hubo discusiones sobre el presupuesto y las expectativas del estudio. Hellboy no era una franquicia tan conocida en el cine en ese momento, por lo que el estudio tenía expectativas moderadas. Sin embargo, algunos analistas consideraron que la película merecía una promoción más fuerte, ya que su calidad visual y narrativa era superior a muchas producciones de su época. Esta diferencia entre calidad artística y promoción comercial generó cierta conversación dentro de la industria sobre cómo se valoran las películas de género fantástico. Otra pequeña controversia estuvo relacionada con la fidelidad del diseño de personajes. El equipo creativo, liderado por Guillermo del Toro, optó por un enfoque muy específico en la estética de los personajes, especialmente en Hellboy y Abe Sapien, interpretado físicamente por Doug Jones. Algunos fans del cómic consideraron que ciertos detalles visuales habían sido modificados demasiado para adaptarse al cine, mientras que otros elogiaron la decisión de mantener el uso de maquillaje práctico en lugar de depender completamente del CGI. Este debate reflejaba una tensión común en adaptaciones de cómics, la fidelidad visual versus la adaptación cinematográfica. También hubo discusión sobre el papel de Liz Sherman interpretada por Selma Blair.